Si alguna vez sentiste que recibiste una oportunidad y no supiste qué hacer con ella, esta historia es para ti. Lo que me pasó aquel día cambió la manera en que veo el dinero, el tiempo y la fe. No fue un milagro visible, no hubo voz del cielo ni escena bonita, solo fue una elección, y después las consecuencias de esa elección. Y vi nacer 3 destinos el mismo día, con la misma oportunidad en las manos. Tal vez te reconozcas en uno de ellos. Tal vez te des cuenta de que todavía estás a tiempo de cambiar. Estoy contando esto aquí porque cargo con ese peso hasta hoy. Si quieres escuchar relatos reales como este, suscríbete al canal ahora antes de continuar. Ese día me desperté con una presión extraña en el pecho, sin saber explicar por qué. Había pasado la noche casi sin dormir, pensando en la visita que haríamos a don Aurelio. Él no era nuestro pariente, pero fue quien nos enseñó casi todo sobre trabajo y carácter. Era un hombre rico, pero vivía de manera sencilla y hablaba poco, siempre mirando a los ojos. Fui con mis 2 hermanos, Lázaro y Gaspar, sin imaginar lo que nos iba a decir. Llegamos temprano. El sol todavía estaba bajo y el olor de la tierra mojada subía del suelo. Don Aurelio nos mandó sentarnos cerca del porche, como si fuera algo serio. Se quedó un rato en silencio, como si estuviera escogiendo cada palabra. Y entonces dijo que quería confiarnos algo importante, pero no explicó qué de inmediato. Don Aurelio entró a la casa y volvió trayendo 3 sacos pequeños de tela gruesa. Colocó uno frente a cada uno de nosotros, sin prisa, como quien mide un gesto. Dijo que dentro había la misma cantidad de oro para cada uno. No era poco dinero, alcanzaba para comprar tierra, herramientas, cambiar de vida. Pero advirtió que aquello no era un regalo simple, era una prueba. Dijo que no nos iba a vigilar, que no iba a preguntar nada durante años. Lo que importaba no era cuánto iba a rendir, sino lo que haríamos cuando nadie estuviera mirando. En ese momento sentí una mezcla de alegría y miedo, como si algo pesado hubiera sido puesto en mis manos. Lázaro sonrió, como quien ya se imaginaba rico, y Gaspar solo bajó la cabeza, sujetando el saco con fuerza. Regresamos caminando casi en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo recordaba la forma en que don Aurelio dijo la palabra prueba, como si fuera más sobre nosotros que sobre el oro. Lázaro ya hablaba de ropa nueva, fiestas y de una mujer a la que quería impresionar. Gaspar decía que no pensaba tocar el dinero pronto, que era mejor guardarlo hasta saber qué hacer. Yo no hablé mucho, pero por dentro ya pensaba en la tierra que nos dio junto con el oro. Era un terreno sencillo, con hierba alta y suelo duro, pero se podía sembrar algo. Sentí que ese era el centro de la prueba, aunque él no lo dijera claramente. Esa noche casi no dormí, imaginando qué pasaría si me equivocaba. Ahí entendí que ese día no era sobre riqueza, sino sobre decisión. A la mañana siguiente, fui solo al pedazo de tierra que don Aurelio nos había dado. No era bonito, ni plano, ni fácil de trabajar. Tenía piedras, hierba alta y un olor fuerte a tierra caliente cuando el sol subía. Llevé una azada prestada y empecé sin saber bien lo que estaba haciendo. El oro estaba guardado en casa, pero sentía que no podía quedarme solo mirándolo. Cada golpe en el suelo parecía inútil al principio, pero insistía. No era entusiasmo, era más bien una sensación extraña de que tenía que empezar ahí. Regresé a casa con las manos adoloridas y la cabeza llena de dudas. Aún así, dormí mejor que la noche anterior. Lázaro pasó el día en la ciudad. Cuando volvió, traía zapatos nuevos, perfume caro y una sonrisa que no veía desde hacía tiempo. Hablaba rápido, contando cómo la gente lo miraba diferente ahora. Dijo que había conocido a una mujer llamada Ariadna, que se reía de sus bromas y le gustaba ir a lugares caros. Parecía más preocupado por ser visto que por pensar en el mañana. Gaspar, en cambio, casi no salió de casa. Enterró el saco de oro detrás del cobertizo, envuelto en tela y plástico.
Dijo que el mundo era demasiado peligroso para arriesgar. Mientras yo regresaba de la tierra lleno de polvo, ellos parecían vivir en extremos opuestos. En los días siguientes, mi rutina se volvió una sola cosa: levantarme temprano, ir a la tierra e intentar entender ese suelo difícil. No tenía experiencia real, solo recordaba algunas cosas que don Aurelio me había enseñado años atrás. El sol quemaba el cuello, la camisa se pegaba por el sudor y el ruido de los insectos no paraba. A veces pensaba que estaba perdiendo el tiempo, que sería más fácil vender todo e irme, pero algo me retenía ahí, como si rendirme fuera peor que equivocarme. Empecé sembrando lo básico, sin saber si serviría de algo. Muchas veces regresé a casa con más dudas que certezas. Aún así, todos los días volvía al mismo lugar. Lázaro empezó a cambiar rápido. Dormía hasta tarde y salía de noche, siempre con Ariadna. Cuando nos veíamos, solo hablaba de fiestas y de cómo la vida había mejorado. Decía que trabajar la tierra era cosa de quien no tenía ambición. Yo trataba de no discutir, pero por dentro sentía un peso extraño. Gaspar también cambió, pero de otra forma. Se volvió más callado, más desconfiado. Cerraba la puerta todo el tiempo. Cada vez que hablábamos de dinero, se ponía tenso. Parecía vivir con miedo de perder algo que todavía ni había usado. Con el paso de las semanas, el cansancio empezó a formar parte de mi cuerpo. Me despertaba con la espalda rígida y las manos llenas de callos. La tierra todavía parecía no responder, y eso me hacía sentir que hablaba solo. Hubo días en que me quedé parado mirando el suelo, sin fuerzas para seguir. En esos momentos recordaba el rostro serio de don Aurelio cuando dijo que no nos vigilaría. Era como si alguien me estuviera viendo, aunque no hubiera nadie. No pensaba en recompensa, pensaba en no traicionar esa confianza. Entonces respiraba hondo y volvía a acabar. Era una lucha silenciosa, sin público. Lázaro ya no parecía el mismo hombre de antes. Empezó a pedir dinero prestado, siempre con una excusa distinta. Decía que era solo hasta que el próximo negocio saliera bien, pero nunca salía. Ariadna seguía a su lado, pero ahora exigía más de lo que daba. Yo veía en su rostro un brillo que no era alegría, era ansiedad. Cuando hablaba conmigo, evitaba mirarme a los ojos. Gaspar también empezó a cambiar. Cavaba el hoyo donde había escondido el oro casi todas las semanas, solo para ver si todavía estaba ahí. Vivía atrapado en la idea de que alguien podía robar lo que él mismo no usaba. Un día, después de mucho tiempo sin resultados, vi algo diferente en medio de la tierra dura. Era solo un brote pequeño, casi invisible, pero estaba ahí. Me agaché y me quedé mirándolo como si fuera algo demasiado grande para ser verdad. No era cosecha, no era ganancia, pero era respuesta. Sentí un alivio extraño en el pecho, como si alguien me hubiera dicho, sigue. Esa tarde regresé a casa menos cansado por dentro. No se lo conté a nadie, guardé eso solo para mí. Era como si esa planta fuera un secreto entre Dios y yo. Por primera vez sentí que mi esfuerzo no estaba solo. Esa misma semana, Lázaro llegó a casa con el rostro abatido. La ropa seguía siendo cara, pero estaba arrugada, sucia de descuido. Dijo que Ariadna se había ido después de una pelea por dinero. Lo dijo riendo, pero era una risa sin fuerza. Me di cuenta de que ya no hablaba de fiestas, hablaba de cuentas, de vergüenza, de gente que desapareció cuando se acabó el oro. Se sentó en la silla de la cocina y se quedó un rato sin decir nada. Su silencio pesaba más que cualquier queja. Ahí vi que el brillo se había convertido en cansancio. Esa noche me quedé pensando en lo que nos estaba pasando. 3 personas, la misma oportunidad y caminos que ya parecían muy distintos. Me sentía pequeño frente a todo eso, como si hubiera elegido sin entender bien. No era orgullo por lo que hacía, era más bien miedo de detenerme. Recordaba cuando don Aurelio decía que el carácter se ve en lo que uno hace cuando nadie está mirando.
Y en esa oscuridad, acostado en la cama, entendí que nadie estaba mirando de verdad. Solo yo, mis pensamientos y el peso de las decisiones. Fue la primera vez que recé no por dinero, sino por no perder el rumbo. No pedí riqueza, solo pedí no volverme vacío. Lázaro empezó a aparecer más en casa. Ya no traía regalos ni historias bonitas. Se sentaba a la mesa como quien busca refugio, no atención. Dijo que había intentado vender algunas cosas que había comprado, pero nadie quería pagar lo que él necesitaba. Ariadna había desaparecido sin dejar recado. Hablaba de ella como si hablara de alguien que nunca existió de verdad. El oro casi se había terminado, y lo poco que quedaba no pagaba ni las deudas. Vi en sus ojos una mezcla de rabia y vergüenza. Era como si hubiera despertado demasiado tarde. Mientras tanto, la tierra empezó a cambiar de verdad. No fue de golpe, ni como un milagro rápido. Fue poco a poco, con fallas, con días en que nada parecía crecer. Pero algunas plantas resistieron y aprendí a cuidarlas mejor. Empecé a usar parte del oro para comprar semillas y herramientas sencillas. Nada lujoso, solo lo necesario para seguir. Anotaba todo en un cuaderno viejo, tratando de no engañarme. No era riqueza, era organización. Y eso empezó a darme una paz extraña, como si estuviera en el camino correcto sin saber por qué. Gaspar casi ya no aparecía. Cuando iba a su casa, encontraba las ventanas cerradas y la puerta con llave. Siempre hablaba de peligro, de gente envidiosa, de traición. No sembraba, no compraba nada, no vendía nada. El oro se volvió el centro de sus días. Vivía para proteger algo que no producía vida. Parecía cansado, aunque no trabajaba. Cuando me veía llegar lleno de tierra, cambiaba de tema. Era como si tuviera vergüenza de no hacer nada, pero demasiado miedo para intentar. Un día don Aurelio pasó cerca de mi tierra. No entró, solo se quedó parado mirando desde lejos. Yo lo vi, pero no fui a hablarle. Sentí que todavía no era el momento. Seguí trabajando como si no lo hubiera visto. Mi corazón latía fuerte, con miedo de estar decepcionándolo, pero se fue sin decir una palabra. Eso se me quedó en la cabeza por días. Era como si la prueba siguiera sin aviso. Esa misma semana, Lázaro llegó pidiendo ayuda. No pidió dinero, pidió trabajo. Dijo que ya no aguantaba estar quieto pensando en lo que había perdido. Le di una azada y le mostré un pedazo de tierra donde había que limpiar la hierba. Al principio se quejó del calor y del dolor en las manos, pero se quedó. No habló mucho, solo trabajó. Al final del día se sentó en el suelo y se quedó mirando al vacío. Entendí que eso era el inicio de algo distinto en él. En los días siguientes, Lázaro siguió viniendo. No era constante, pero era sincero. Trabajaba un poco, se equivocaba mucho, pero ya no se iba como antes. Veía en él una prisa rara, como si quisiera arreglar todo de golpe. Yo no hablaba mucho, solo lo dejaba estar. A veces miraba mis plantas como quien ve algo que pudo haber sido suyo. No era envidia, era arrepentimiento, y el arrepentimiento no tiene palabras, solo silencio. Gaspar vino un día también, pero no entró a la tierra. Se quedó parado en la reja mirando desde lejos. Preguntó si no tenía miedo de perderlo todo con una sequía o una plaga. Le respondí que sí, pero que quedarse quieto también era perder. No le gustó la respuesta. Dijo que prefería saber exactamente dónde estaba su dinero. Vi en sus ojos un cansancio que no venía del cuerpo, sino de la cabeza. Se fue sin despedirse. Fue la última vez que lo vi por mucho tiempo. Con el tiempo, la tierra empezó a dar lo suficiente para llevar algo al tianguis. No era mucho, pero era mío. Me levantaba cuando todavía estaba oscuro. Cargaba las cajas en el coche prestado de un vecino y salía en silencio. Ver a alguien pagar por algo que yo había sacado de la tierra me daba una sensación rara, como si me probara a mí mismo que no había elegido mal. No me volví rico, pero dejé de depender solo del oro guardado.
Eso me dio valor para seguir invirtiendo poco a poco. Sentía que cada paso pequeño valía más que cualquier plan grande que nunca se realizaba. Y eso fue cambiando la forma en que me veía. Lázaro empezó a hablar más. Contaba de los días en que gastaba sin pensar, solo para no sentirse vacío. Hablaba de Ariadna como quien habla de un error que dolió, pero enseñó. Decía que cuando el dinero se acabó, la compañía se acabó también. Y ahí fue cuando se vio solo de verdad. Trabajar conmigo no pagaba las deudas, pero pagaba un poco la vergüenza. Veía en él un cansancio distinto, no físico, sino de quien ya se cansó de huir. Ya no se vestía para lucir, se vestía para resistir el día. Y para mí, eso era un cambio más grande que cualquier promesa. Una mañana encontré un papel dejado por don Aurelio en la reja del terreno. No tenía firma, pero reconocí la letra. Solo decía que estaba observando de lejos y que el tiempo revela lo que la boca esconde. Me quedé un buen rato leyendo eso, tratando de entender si era advertencia o cuidado. No sentí alegría, sentí responsabilidad. Era como si alguien estuviera viendo lo que yo hacía cuando pensaba que nadie miraba. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo, sin mostrárselo a nadie. Ese día trabajé más callado de lo normal. No por miedo, sino por respeto. Lázaro llegó más temprano ese día, trajo pan duro y lo compartió conmigo como si fuera algo importante. Dijo que estaba pensando en vender lo poco que le quedaba para pagar parte de las deudas. Lo dijo con vergüenza, pero sin mentira. Yo no dije lo que pensaba, solo escuché. Parecía más preocupado por ser honesto que por verse fuerte. A media mañana se sentó en el suelo y se quedó mirando las manos llenas de tierra. Dijo que nunca había notado lo difícil que era mantener algo con vida. Entendí que eso era más que sobre plantas. Con el paso de los meses, la tierra ya no parecía un reto imposible. Conocía cada parte del suelo, sabía dónde corría más el agua y dónde el sol pegaba demasiado fuerte. Aprendí a perder algunas plantas sin perder las ganas de intentar otra vez. No era solo trabajo, era una rutina que ordenaba mis pensamientos. Cuando me equivocaba, no podía fingir que no había pasado, la planta lo mostraba. Eso me enseñó más que cualquier consejo. Empecé a entender que cuidar la tierra también era cuidarme a mí, y eso cambió la manera en que me despertaba cada día. Lázaro seguía viniendo, ahora casi siempre. Ya no se quejaba tanto del calor ni del dolor de espalda. A veces se equivocaba, arrancaba lo que no debía, pero pedía perdón. Hablaba poco y escuchaba más. Una tarde dijo que se había encontrado a Ariadna en la calle y que ella ni siquiera lo reconoció. Eso dolió más que si le hubiera dicho algo. Se quedó callado el resto del día, trabajando sin parar. Entendí que en ese silencio estaba pagando un precio que no era solo dinero. Hubo un tiempo en que todo parecía estar en su lugar, pero por dentro yo seguía con miedo. Miedo de que eso fuera solo una racha buena antes de salir mal. Guardaba parte del dinero del tianguis, no por desesperación, sino por cuidado. No quería vivir como Gaspar, pero tampoco quería engañarme como antes Lázaro. Era un equilibrio difícil, aprendido con la práctica. Unos días volvía a casa cansado y lleno de cuentas en la cabeza. Otros días volvía ligero, solo por saber que había hecho lo que podía. Ese vaivén fue formando mi manera de pensar sin que yo lo notara. Una tarde, Gaspar apareció de sorpresa. Estaba más delgado, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Dijo que había oído que yo vendía cosas en el tianguis. Preguntó si no tenía miedo de perderlo todo y quedarme sin nada. Le respondí que perder intentando era distinto a perder quedándose quieto. Se quedó callado un rato, mirando la tierra como si fuera un lugar extraño. Dijo que pasaba las noches despierto pensando en el oro enterrado. Dijo que no confiaba en nadie, ni en él mismo. Ahí vi que su riqueza se había convertido en una prisión. Gaspar volvió otras veces después de eso, al principio solo para mirar.
Se quedaba parado, sin tocar nada, como si tuviera miedo de echarlo a perder. Yo no lo invitaba a entrar, pero tampoco lo corría. Un día pidió intentar ayudar un poco. Tomó la azada como quien toma algo peligroso. Hizo 2 o 3 movimientos y se detuvo, respirando fuerte. Dijo que había olvidado cómo se usaba el cuerpo. No me reí, solo le mostré cómo hacerlo con calma. Mientras tanto, Lázaro empezó a vender algunas cosas conmigo en el tianguis. Tenía facilidad para hablar con la gente, aún sin dinero. Sabía convencer, contar historias, hacer reír. No era truco, era necesidad. Decía que eso no pagaba el pasado, pero daba un presente distinto. A veces, cuando el tianguis estaba vacío, se quedaba mirando los puestos como quien observa otra vida. Yo veía en él una mezcla de nostalgia y aprendizaje. Ya no hablaba de volver a ser quien era, hablaba de no repetir. Hubo un día en que me di cuenta de que ya no pensaba en el oro como antes. Seguía existiendo, seguía ahí, pero ya no era el centro de mis decisiones. Pensaba en la próxima cosecha, en las semillas que debía comprar, en arreglar la cerca. Era como si mi cabeza hubiera aprendido a vivir el presente sin olvidar el futuro. Eso no me hizo confiado, me hizo atento. Entendí que trabajar la tierra no garantizaba nada, pero era movimiento, y movimiento, para mí, se volvió sinónimo de esperanza. No una esperanza grande y bonita, sino la pequeña, la que te levanta de la cama. Poco a poco Gaspar empezó a venir con más frecuencia. Todavía desconfiado, todavía mirando a los lados, pero venía. Un día trajo una pala vieja y dijo que quería intentar cavar un poco. Se quedó poco tiempo, sudó demasiado y se fue temprano, pero regresó al día siguiente. Y al otro. Hablaba poco, pero se notaba que eso le movía algo por dentro. Dijo que había soñado que el oro se pudría bajo la tierra. No supe qué responder. Solo seguí trabajando a su lado. Una tarde, don Aurelio apareció sin avisar. Llegó despacio, montado en su caballo viejo, como si fuera una visita cualquiera. Yo estaba lleno de tierra, Lázaro cargaba una caja y Gaspar no sabía qué hacer con la pala en la mano. Fue la primera vez que los 3 estuvimos juntos frente a él después de tanto tiempo. No sonrió, pero tampoco parecía enojado. Primero miró la tierra, luego nos miró a nosotros. Dijo que no quería saber cuánto habíamos ganado o perdido. Quería saber qué había hecho ese tiempo con cada uno por dentro. Nadie respondió de inmediato. Lázaro fue el primero en hablar. Dijo que había usado el dinero para ser visto y había terminado siendo invisible cuando se acabó. Lo dijo sin drama, pero con vergüenza. Gaspar dijo que había pasado años con miedo de perderlo todo y había perdido sus propios días. Yo dije que me había equivocado mucho, pero que había seguido intentando. Don Aurelio escuchó todo en silencio. Luego dijo que la prueba nunca fue sobre el oro ni sobre la tierra, sino sobre lo que hacemos cuando recibimos algo sin cobranza inmediata. Puso la mano en el hombro de Lázaro y dijo que el arrepentimiento también da fruto, solo que llega más tarde. A Gaspar le dijo que empezar tarde también es empezar. Don Aurelio se quedó un rato en silencio después de eso, como si mirara más allá de nosotros. Dijo que lo que cada uno había hecho mostraba más del corazón que cualquier discurso, que Lázaro había aprendido de la forma más dura, pero había aprendido, que Gaspar seguía aprendiendo, pero al menos había dejado de esconderse, y que yo había elegido un camino lento pero real. No habló de premio ni de castigo, solo dijo que cada elección deja marcas que no se borran fácil, y que ahora teníamos que vivir con las marcas que habíamos hecho. Eso fue más pesado que cualquier regaño. Después de que se fue, nos quedamos sin saber qué decir. Lázaro se sentó en la orilla de la carreta y se pasó la mano por la cara. Gaspar miraba el suelo como si viera ahí su propio miedo. Yo sentí un alivio raro, pero también un miedo nuevo.
como si ya no se pudiera fingir que era solo trabajo. Ese día dejó todo más claro y más serio. No era sobre arreglar el pasado, sino sobre no repetirlo. Y eso daba más trabajo que cualquier asada. Después de ese encuentro, nada cambió por fuera de un día para otro. La tierra seguía pidiendo cuidado, el sol seguía quemando y el tianguis seguía teniendo días buenos y malos. Pero por dentro, algo se acomodó. Empecé a trabajar sin sentir que me estaban probando, y más bien con la sensación de que me estaban formando. Lázaro se volvió más constante, no solo en la tierra, también en casa. Empezó a ayudar con cosas pequeñas, a arreglar lo que estaba roto, a hacer comida cuando yo llegaba tarde. Ya no hablaba del pasado como una herida abierta, sino como algo que no quería volver a cargar. Y eso hacía que el silencio entre nosotros fuera más ligero. Gaspar empezó a cambiar despacio, casi sin darse cuenta. Dejó de cavar el hoyo donde estaba el oro todos los días. Empezó a dejar la ventana abierta, como si ya no tuviera tanto miedo del mundo. Un día trajo parte del oro y preguntó si se podían comprar semillas también. No habló de invertir, habló de intentar. La palabra intentar le salió como si fuera difícil decirla. Vi que eso le costaba más que a mí al principio, pero ahí estaba, sudando, equivocándose, respirando fuerte. Eso ya era distinto de antes. Con el tiempo empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El olor de la tierra después de la lluvia, el sonido de las cajas en el tianguis, el cansancio bueno al final del día. Nada de eso era grande, pero todo era nuevo para mí. Ya no sentía que corría detrás de algo que podía acabarse. Sentía que construía algo que podía seguir, incluso si un día salía mal. Eso me daba una tranquilidad rara que no sabía explicar a otros. Era como si hubiera dejado de pelear con el tiempo y empezado a caminar con él. Y esa sensación no venía del dinero, venía del movimiento. Lázaro empezó a ayudar a un vecino que tenía problemas para cargar cajas. No hacía propaganda de eso, solo lo hacía. Al verlo entendí que estaba tratando de devolver un poco de lo que había perdido. Decía que ya no sabía gastar, pero estaba aprendiendo a cuidar. Yo veía en él una calma que nunca había visto antes. Seguía teniendo días tristes, pero ya no eran días de huida. Y para alguien que había vivido corriendo, eso ya era un gran cambio. Gaspar, por su parte, todavía tenía días malos. Había mañanas en que llegaba nervioso, diciendo que había soñado que todo salía mal, pero aún así venía, y venir para él era más difícil que trabajar. Hubo un día en que el tianguis estuvo especialmente mal. Casi nadie compró nada y regresé a casa con más cajas llenas que vacías. En el camino pensé si todo eso tenía sentido, si no estaba solo repitiendo una rutina para no enfrentar el miedo a perder. Cuando llegué, Lázaro estaba sentado en la escalera, esperando. Preguntó si había sido buen día y le dije que no. No trató de animarme, solo tomó una caja y empezó a guardarla. En ese gesto sencillo sentí que el peso ya no era solo mío. Y eso me hizo seguir sin necesitar ninguna promesa. Gaspar llegó más tarde ese día, con la ropa llena de tierra y la mano temblando un poco. Dijo que había vendido una pequeña parte del oro para comprar herramientas. Lo dijo como quien confiesa algo malo. Yo le dije que no era malo, era una elección. Se quedó callado, como si no estuviera acostumbrado a oír eso. Contó que pasó años pensando que seguridad era no mover nada. Ahora estaba descubriendo que eso solo lo había dejado detenido. No parecía feliz, pero sí menos atrapado. Y para él, eso ya era una victoria silenciosa. Después de eso, los días empezaron a parecerse más entre sí, pero no de mala manera. Me levantaba sabiendo qué tenía que hacer, y eso ya no me daba ansiedad como antes. La tierra respondía mejor, no porque yo fuera bueno en eso, sino porque ya no me rendía al primer error. Lázaro llegaba temprano.
Traía café en una botella vieja y se sentaba conmigo antes de empezar. Hablaba poco, pero cuando hablaba era de cosas simples, como el precio de las cosas o el calor del día. No era conversación bonita, era conversación posible. Sentía que estaba reaprendiendo a vivir sin tener que demostrar nada a nadie. Y eso hacía su presencia ligera, incluso cuando el día era pesado. Gaspar todavía tenía dificultades. A veces se detenía a la mitad del trabajo y se quedaba mirando al vacío, como si estuviera contando algo en su cabeza. Una vez dijo que extrañaba la certeza de saber dónde estaba todo, pero también dijo